Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. Beato Pier Giorgio Frassati. ¿Cómo se deja morir al yo para resucitar con Cristo? Pier Giorgio es quien nos enseñará a alcanzar la santidad. ¿Cuántos de nosotros no procuramos acudir todos los domingos o entre semana a misa? Pero cuando nos vamos de viaje, nos olvidamos del Señor y no procuramos buscar alguna iglesia cercana en donde nos encontremos. Pues bien, Pier Giorgio era un joven que le gustaba mucho salir de viaje con sus amigos. Y siempre que se iban, se aseguraba de que el lugar al cual irían tuviera alguna iglesia cercana para acudir a misa. O bien, le pagaba a algún sacerdote para que acudiera a oficiar la misa para todo el que quisiera escuchar. Si no llegaba a encontrar sacerdote que los acompañara, él simplemente no acudía. Pier Giorgio nació en Turín, Italia, en el año de 1902, proveniente de una familia muy rica. Su padre llegó a ser el senador más joven y poseía uno de los periódicos más importantes de su país. Por otro lado, su madre provenía de una familia bien posicionada. Imagina que la casa más pequeña que ellos tenían contaba con 36 habitaciones. Él creció en una familia donde su papá era ateo y su mamá en algunas ocasiones asistía a misa, pero no era algo que les enseñara a sus hijos. Desde que Pier Giorgio era pequeño, ya reconocía la presencia de Jesús en la Eucaristía. De grande, le gustaba mucho asistir a misa todos los días y comulgar. Esto siempre lo hizo sin que sus padres se dieran cuenta. También le gustaba invitar a sus amigos a misa, y ellos aceptaban, pero se llegaban a quedar dormidos de lo aburrido que se les hacía. Nunca fue algo que molestara a Pier Giorgio. Conforme fue creciendo, fue teniendo una vida normal. Le gustaba ir a fiestas, aunque nunca lo vieron tomar más de una copa de vino. Le gustaba ir de viaje con sus amigos, practicar el alpinismo, y cuando llegaban a la cima de la montaña, invitaba a sus amigos a orar, pero nunca los obligó. ¿Cuántas veces no hemos intentado hacer que algún amigo o familiar se acerque a la iglesia? Pero en ese intento invadimos de más a la persona y llegamos a obtener un resultado un poco deseado. Pues bien, en la invitación de Pier Giorgio siempre hubo amabilidad y respeto. Nunca obligó a nadie. Era la forma de ser que él tenía, y de alguna manera los acercaba más a Dios. Llegó a convertirse en padrino de muchos niños, invitándolos a misa, e inclusive les llegó a comprar sus ropas para el bautismo, confirmación o comunión. Siempre visitaba a las familias y las invitaba junto con él a misa. Realizaba este tipo de acciones de forma anónima. Un momento fuerte dentro de su vida es cuando se entera que sus padres estaban pensando en divorciarse. Días después de saber esa noticia, le comentó a un amigo: «Con gusto daría mi vida con tal de que mis padres siguieran juntos». En una de sus visitas a los enfermos, Pier Giorgio visitó a una persona que tenía polio y se contagió. En aquella época no había cura para la enfermedad o vacuna que lo pudiera ayudar. Murió el 4 de julio de 1925. Acababa de graduarse de ingeniero, pero él encontró su propósito ayudando a los enfermos y a los pobres, acudiendo al Señor en la Eucaristía. El día de su funeral acudieron 10,000 personas, entre ellos personas pobres o enfermas, y fue algo que sorprendió mucho a sus papás e hizo que cambiaran de parecer y no se divorciaron. Al ver la respuesta de la gente y todos los testimonios que ellos daban de su hijo, sus padres fueron los que empezaron a buscar la canonización de su hijo, siendo este un camino muy difícil. Inclusive se llegó a detener su proceso de canonización. Pasaron muchos años hasta que llegó el Papa Pablo VI, quien había sido capellán del grupo juvenil en el que había estado Pier Giorgio, y retomó su causa. Fueron años más tarde que el Papa Juan Pablo II, quien había sido inspirado por la vida del joven después de haber leído una revista de alpinismo, el Papa que lo beatificó.
La ceremonia de Pier Giorgio fue exclusiva, ya que mencionaba que él había alcanzado la santidad sin la ayuda de su familia, ni del seminario, ni de ninguna orden religiosa, sino que lo hizo por su propio esfuerzo siguiendo su devoción divina, en silencio, de manera anónima, y llegó a tocar muchísimas vidas. El Papa lo llama el hombre de las 8 bienaventuranzas, porque en su vida estuvieron presentes esos pasos a la santidad, mostrando la dicha de la santidad que nos ofrece Cristo. Él es la prueba de que la santidad está al alcance de todos. El que no es pobre de espíritu se la pasa viendo televisión, jugando videojuegos o en redes sociales. Sin embargo, un verdadero pobre de espíritu sabe que su tiempo pertenece a Dios y que solamente lo debe de ocupar en Él. Pier Giorgio dice que cada día amó más la montaña, contemplando la grandeza del Señor. ¿Cuántas veces estando en la escuela o en el trabajo, no haces una pequeña oración agradeciendo los alimentos por pena a estar en un lugar público? Él sabía manejar su integridad religiosa sin hacer sentir mal a nadie. Pier Giorgio decía que tener salud es un gran tesoro, pero que tenemos la enorme responsabilidad de poner nuestra salud al servicio de los que no la tienen. Por eso, visitaba a los pobres todos los días después de la escuela. Estaba consciente de que las riquezas nos alejan de la santidad. En una sociedad y una generación en la que nos parece que el placer radica en tener mucho dinero y muchas cosas materiales, Pier Giorgio nos dice que la verdadera felicidad no la dan los placeres del mundo, sino la paz de conciencia, que solamente está al alcance de los puros de corazón y de mente. Una vez escribió en una de sus cartas: "Mi mejor deseo que puedo desearle a un amigo tan querido es que la paz del Señor te acompañe siempre, pues solo si todos tus días están llenos de paz, podrás ser verdaderamente rico". Finalmente, hizo algo cuando su gente empezó a perder la fe debido a la política. Él dice: "Vivir sin fe, vivir sin un patrimonio que defender, sin una lucha constante por la verdad, eso no es vida, sino una sola y simple existencia". ¿Alguna vez te ha pasado que cuando vas con amigos a subir algún cerro, eres el último del grupo? Pues bien, Pier Giorgio sería el que iría primero, pero viendo que te quedabas atrás, fingiría tropezarse para ir contigo en el camino. Nunca se burlaba del que iba al último y que no podía seguir el ritmo. Él decía que a él le gustaba cantar muchísimo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gusta cantar? Pero luego decimos que no somos buenos cantantes y dejamos de hacerlo. Bueno, Pier Giorgio también le gustaba cantar mucho, pero sus amigos le decían lo terrible que era cantando. «Cállate, Pier Giorgio, cantas horrible». ¿Y creen que a él le importaba eso? Pues no, él era feliz y seguía cantando. Es un joven al que podemos voltear a ver como un gran ejemplo. En su vida diaria nos dejó muchos ejemplos que podemos seguir. Por eso te invitamos a que escuches su vida en este podcast de Vidas de Santos. Necesitamos más ejemplos de santidad, más jóvenes como él, de tan solo 24 años, que nos enseñen los rasgos de su vida, los cuales también podemos imitar para seguir a Dios. Todos estamos llamados a la santidad y tenemos que hacer caso a ese llamado, para que poco a poco dejemos morir al yo y podamos resucitar en Cristo.